Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la hacienda azucarera, la página 23 del bosquejo. Ayer hablamos cómo el azúcar, nosotros pasamos a ser el principal exportador en el mundo luego de que Haití perdiera sus terrenos. Así que era algo muy importante en la isla. En esa lámina muestra un poquito de cómo era esa cultura del azúcar, de las haciendas azucareras. Tenemos aquí el hombre con el machete, tenemos aquí el otro hombre que tiene como un látigo en la mano, una mujer y el productor, azúcar moscabada de Puerto Rico. Vamos a darle ahí el librito que nos da una información y dice que la hacienda azucarera era una empresa privada dedicada al cultivo de caña y a la elaboración y exportación de azúcar moscabada. ¿Y qué era el azúcar moscabada? Vamos a darle por ahí encima. Era el azúcar que se envasaba junto con la melaza. La melaza, ¿verdad? Era ese extracto de la azúcar, de la caña de azúcar. Había un dueño o hacendado, esclavos, o sea que había personas todavía en esclavitud en Puerto Rico trabajando en las haciendas, pero también había trabajadores libres. Los esclavos eran la mano de obra segura, ¿verdad? La mano segura y gratuita que tenía la hacienda. Sobre sus hombros recayó la industria azucarera, es decir, que por la esclavitud fue que esta industria pudo prosperar, ya que no se le pagaba nada, compraban el esclavo y lo tenían ahí trabajando. En tiempos normales trabajaban 9 horas diarias, pero durante la zafra, que vamos a ver lo que es zafra, es la época en la que se corta la caña, o sea, primero se siembra y luego se corta. Durante la época en que se cortaba la caña, debían trabajar hasta 13 horas, o sea, que muchísimo. Y más cuando es un trabajo fuerte, ¿verdad? En el campo, con calor, cortando caña con un machete. Era súper pesado. Supuestamente los esclavos mayores de 60 años y menores de 17 se dedicaban a otras tareas. Supuestamente porque muchas veces sí trabajaban. En la práctica no se cumplió con estas disposiciones, es decir, mayores de 60 años y menores de 16 también estaban ahí trabajando. En muchos casos, hasta niños y mujeres embarazadas fueron obligados a realizar duros trabajos supervisados por un capataz o un mayoral. O sea que si eran mujeres esclavas, aunque estuviera embarazada, preñada, la ponían ahí a trabajar. Ahí tenemos el capataz. Este era el capataz, el que estaba dando órdenes ahí con él, como puedes ver, con una especie de látigo, ¿verdad? Con los cuales los obligaban todo el tiempo gritándole, mira, y el trabajador tenía que estar todo el día y hasta las mujeres, que hasta servían agua, ¿verdad? Algunos de los trabajadores era el trabajo de ellas, pues, darles algo de beber por lo menos. Los hacendados se quejaban de que los trabajadores libres no querían trabajar y que eso ponía en peligro la cosecha. Por tal razón, el gobierno creó el reglamento de jornaleros. Este estableció el sistema de la libreta de jornalero en el año de 1849, porque los de las haciendas les faltaba mano de obra, necesitaban más gente para trabajar. Y los que eran libres no querían trabajar en las haciendas y el gobierno obligó a que todas las personas tuvieran que tener un trabajo, jornaleros. Era jornalero todo individuo entre 16 y 60 años que por no tener capital o industria debía alquilar su trabajo a cambio de un jornal, que un jornal es lo mismo que un salario. ¿Verdad? Así que si tú tenías entre 16 años y 60, obligado tenías que tener un trabajo, si no, el gobierno te lo iba a buscar. Aquí vemos algunos esclavos trabajando en un ingenio, en una hacienda azucarera. Todavía se puede visitar, bueno, en estos momentos no, pero más adelante se puede visitar la hacienda Buenavista en Ponce, que fue una hacienda azucarera y todavía allí tienen los molinos y todo de cómo, ¿verdad? Hacían el ingenio azucarero. Si no se contrataban, esas personas entre 16 y 60 años eran declarados vagos y los perseguían. Los campesinos estaban acostumbrados a vivir con poco o alimentarse con lo que se cultivaba en sus talas, ¿verdad? En sus mismos jardines. Y se idearon muchas maneras de burlar la ley, porque siempre el que hace la ley también puede hacer la trampa. Ellos, aunque se les consideraba vagos, trataban las maneras de no trabajar, porque ellos estaban acostumbrados a vivir con poco, con lo que sembraran, ya ellos podían vivir, no tenían la necesidad de estar trabajando.
Simulaban que arrendaban tierras, tal vez de algún familiar, así las autoridades no podían clasificarlo como vagos ni obligarlos a trabajar por un jornal. Las mujeres que no tuvieran medios para subsistir también debían contratarse en una hacienda. Así que el trabajo no era solamente para los hombres, sino que también las mujeres entre 16 y 60 años, si no tenían una hacienda, si no tenían algún terreno, pues tenían que trabajar. Pues ellos hacían la trampita de que le decían a algún familiar que dijeran que ese terreno era de él y que lo estaba sembrando, y así no tenían que trabajar por un jornal, por un salario en las haciendas azucareras, que el trabajo era bastante pesado, difícil y con poca paga. El trabajo de hoy es en la libreta hacer un dibujo de una hacienda azucarera. Puedes dibujar la caña de azúcar y una persona talándola como se ve aquí al principio. Vamos a pasar para verlo otra vez. Algo así, ¿verdad? Una persona, no te tiene que quedar exacto, ¿verdad? Que tenga su machetito y que se vea la planta de la caña de azúcar atrás. Ese sería el trabajo de hoy. Ya este es el tema final. La semana que viene estaremos aclarando dudas y asignando el trabajo final. Dudas o comentarios me lo pueden dejar por la aplicación. Nos vemos.